Siempre creí que el silencio del espacio era solo ausencia de sonido. Con el tiempo, descubrí que ocultaba demasiadas cosas. El silencio escondía decisiones, secretos, guerras enteras a punto de nacer. Y, al final, fue en el silencio donde todo comenzó a desmoronarse. En aquel turno, observaba el sector de frontera desde la estación de vigilancia Abraxos 9, una plataforma pequeña, perdida en el borde de un sistema muerto, destinada a monitorear distorsiones gravitacionales y señales de salto de curvatura. Era el tipo de puesto al que enviaban a los oficiales cansados o descartables. Yo ya había sido ambas cosas. Los instrumentos solo mostraban el vacío. Estrellas distantes, polvo cósmico, manchas de radiación. Nada especial. Llevaba años viendo lo mismo. Pero había algo diferente en aquella noche artificial. Una incomodidad que no venía de ningún sensor, sino de un lugar más profundo, como si el propio espacio contuviera la respiración. Primero fue un ligero temblor en los gráficos, un ruido casi imperceptible en las lecturas de curvatura. Luego, el ruido dejó de ser ruido. Las líneas de la pantalla empezaron a formar un patrón que no coincidía con nada registrado en las bases de datos. No era un salto de flota, no era una explosión de supernova, no era actividad de un agujero negro. Era algo que surgía de la nada y, sin embargo, alteraba todo a su alrededor. Antes de que los protocolos automáticos consiguieran clasificar el fenómeno, este se intensificó. Toda la estación vibró como si hubiera sido arrastrada por una corriente invisible. Las luces parpadearon, el aire pareció volverse más denso. Había una sensación nítida de presencia, pero no de una nave ni de una flota. Era como si una mente acabara de volverse hacia nosotros. Cuando llegó el pulso, pensé que iba a morir. La estructura de la estación crujió. Materiales reforzados, diseñados para soportar impactos de micrometeoritos y choques térmicos extremos, empezaron a desmoronarse como vidrio fino. Por un instante, vi los paneles externos doblarse, contorsionándose en formas imposibles, como si la realidad local hubiera sido sometida a una ecuación que ya no aceptaba nuestra existencia allí. La visión se oscureció por los bordes y, en medio de todo aquel caos, algo tocó la parte más profunda de mi mente. No fue un pensamiento, no fue una voz con timbre, idioma o emoción. Fue la inserción brutal de un concepto, una palabra encajada en una región del cerebro que yo ni siquiera sabía que podía usarse. La palabra era anfitriona. La estación se fragmentó. No hubo fuego ni explosiones espectaculares. Los módulos fueron deshechos de forma casi limpia, en capas microscópicas, como si alguien estuviera despellejando una estructura compleja hasta reducirla a materia bruta. En teoría, yo debería haber sido despedazada junto con ella. En lugar de eso, sentí que la caída se detenía. Algo me sostuvo sin tocarme. La sensación se asemejaba a estar envuelta por un campo de presión equilibrado, pero ninguna tecnología humana que yo conociera funcionaría de ese modo en medio de un colapso estructural tan violento. Mientras el aire escapaba y el vacío vencía, mi conciencia fue arrastrada hacia un punto estrecho entre el todo y la nada. La visión se nubló, el ruido desapareció y solo quedó la certeza de que los restos me llevaban consigo. Aún así, no morí. Desperté en la enfermería de una nave de la flota de Orión, rodeada por el brillo frío de los monitores y el olor metálico de los sistemas de soporte vital. Tenía sensores pegados a la piel, cables conectados alrededor y la extraña sensación de que mi cuerpo aún no había decidido si volvería por completo a obedecerme. Más tarde supe que lo que quedaba de mí había sido encontrado flotando sola en el vacío, rodeada por partículas de la antigua estación, como si algún tipo de burbuja me hubiera aislado del proceso que deshizo todo lo demás. Los sensores de la nave registraron una fluctuación anómala de energía a mi alrededor, que desapareció en cuanto me llevaron a bordo. Ninguno de los técnicos pudo explicarlo. Algunos lo atribuyeron a un error de lectura, otros a algún campo residual nunca antes detectado. Yo sabía que no era un error, sabía que había sido intencional. La palabra seguía allí, grabada en un punto de silencio detrás de mis propios pensamientos, anfitriona. Mientras mi cuerpo se recuperaba, el mundo alrededor cambiaba demasiado rápido. Lo que la estación había detectado no era solo una anomalía,
Era el comienzo de un despertar. Un archivo olvidado en las bases de datos de la flota volvió a circular entre los oficiales de alto rango, una de esas leyendas tecnológicas que todo cadete escucha, pero que nadie toma en serio cuando se vuelve adulto. Era la historia de los Baltar. En teoría, eran solo un mito, un conjunto de registros demasiado antiguos, demasiado fragmentados, que hablaban de una raza artificial creada por una civilización desaparecida hacía millones de años. Seres hechos de materia cristalina y circuitos cuánticos, dotados de una conciencia distribuida, esparcidos en estructuras colosales por el tejido galáctico. La misión que se les atribuía variaba según la fuente. Algunos decían que habían sido programados para proteger, otros para castigar, otros aún que eran, al mismo tiempo, jueces y verdugos. Todos los relatos coincidían en una cosa: dormían. Desde hacía eras habían cesado toda actividad registrada, convirtiéndose en simples ruinas frías a la deriva en el espacio profundo. Fueron estudiados, temidos, adorados por pequeños cultos, pero nunca respondieron a nada. Hasta ahora. La anomalía que destruyó a Vraxos 9 no fue una explosión aleatoria, era el equivalente a un suspiro proveniente de uno de esos colosos adormecidos, un suspiro que cargaba intención. Durante los interrogatorios que siguieron, los oficiales querían saber qué había visto, querían que describiera datos, coordenadas, formas, querían que yo fuera un sensor humano, una pieza más en la máquina del análisis militar. Intenté explicar lo que sentí, no solo lo que percibí. Les hablé de la presencia, del toque en la mente, de la palabra que se había instalado sin permiso. La mayoría reaccionó con escepticismo disimulado, uno en especial no. El alto comandante Draven me observó en silencio, registrando cada inflexión, cada vacilación. Ya había oído muchas historias sobre él, todas coincidiendo al menos en un punto. Draven cargaba el peso de saber demasiado. Quizá eso era lo que lo hacía tan peligroso y al mismo tiempo tan necesario en aquella guerra que aún ni siquiera tenía nombre. Mientras la flota se movía para investigar el origen del pulso, los rumores circulaban entre las tripulaciones. Algunos decían que la humanidad había despertado a un dios antiguo, otros que había activado una trampa plantada por la propia galaxia. En medio de las especulaciones, un dato sólido emergió. Los sensores habían registrado una firma energética compatible con estructuras Baltar en un sistema remoto de la periferia espiralada, un punto olvidado, fuera de las rutas comerciales, cerca de campos de asteroides inestables, un lugar perfecto para que algo antiguo durmiera sin ser molestado. La flota de Orión fue designada para investigar. No era una flota cualquiera, era la última flota relativamente autónoma bajo mando humano, remanente de tiempos en que las armas aún no estaban completamente integradas a los consejos planetarios y a las alianzas comerciales. Era la última reunión de naves que todavía respondían a órdenes directas de oficiales veteranos y no de algoritmos políticos, y yo formaba parte de ella. Fui transferida a la nave insignia, un coloso llamado Aegis, poco antes del salto hacia el sistema sospechoso. Mientras avanzaba por los corredores, observando los rostros tensos de soldados, técnicos y emisarios alienígenas que se unían a la tripulación, comprendí algo incómodo. No solo los humanos temían el despertar de los Baltar. Decenas de especies ocupaban la galaxia, con grados variados de tecnología, cultura y capacidad militar. Muchas nunca habían confiado del todo en la humanidad, viéndonos como una especie joven, impulsiva, con tendencia a la expansión agresiva. Algunas cultivaban un odio activo, alimentado por guerras pasadas y tratados rotos. Otras mantenían distancia, esperando a ver si nos autodestruiríamos. Pocas apostaron por alianzas reales, pero incluso esas ahora cargaban otro tipo de miedo, más antiguo que cualquier conflicto reciente. Los Baltar no eran una amenaza específica para una sola raza, eran una amenaza para cualquier orden que se hubiera desviado del patrón original establecido por los creadores, fueran quienes fueran. Así, la flota de Orión no partió sola. Pequeñas delegaciones de pueblos antes neutrales acompañaron el salto, algunas en naves propias, otras alojadas en las nuestras. Muchas no venían como aliadas plenas, sino como testigos. En una galaxia acostumbrada a la política, nadie quería quedarse fuera del momento en que un posible juez cósmico despertara.
Antes de que la Aegis ejecutara el salto, Draven convocó a un pequeño grupo para una sesión informativa cerrada. Yo estaba entre ellos, y no era difícil entender por qué. Era la única que había sido tocada directamente por la presencia vinculada al pulso. En aquella sala proyectaron registros antiguos sobre los Baltar, estructuras que parecían ciudades enteras dobladas sobre sí mismas, flotando en el vacío como monumentos sin función. Diagramas mostraban cómo sus núcleos estaban impregnados de campos cuánticos inestables, capaces de manipular la materia a escala atómica. Textos incompletos hablaban de juicios, reinicios, podas galácticas. En una frase especialmente incómoda, se leía que los Baltar habían sido programados para preservar la armonía del conjunto, aunque eso significara reducir el número de especies ruidosas. Uno de los alienígenas presentes, perteneciente a una especie cuya piel metálica reflejaba la luz en tonos plateados, explicó que su pueblo guardaba leyendas sobre eras de silencio forzado, en las que culturas enteras habían sido borradas de la memoria común. Atribuían eso a la intervención de los Baltar, que habrían considerado ciertos desarrollos como desvíos peligrosos. No había pruebas directas, pero la coincidencia entre ruinas antiguas y estructuras adormecidas de la raza artificial bastaba para mantener vivo el miedo. Draven, en determinado momento, dejó de hablar de probabilidades y pasó a hablar de inevitabilidad. Había una convicción fría en su mirada al afirmar que, si los Baltar realmente habían despertado, no importaba lo que les ofreciéramos o prometiéramos. No eran dioses ni negociadores, eran el cumplimiento tardío de un código que llevaba eras ejecutándose. Como mucho, podríamos desplazar, desviar o corromper ese código. En ese momento, todos en la sala me miraron. Quise preguntar por qué, pero ya conocía la respuesta. Unas horas después, la flota saltó. La transición por la curvatura siempre tenía algo de ritual. Las luces disminuían de intensidad, el zumbido de los motores subía de tono, y por un breve segundo la sensación de desplazamiento era tan intensa que muchos cerraban los ojos, como si eso pudiera darles control sobre algo. En aquel salto, sin embargo, había un peso diferente, la impresión de que no solo íbamos hacia un lugar, sino que cruzábamos una línea sin retorno. Cuando la Aegis emergió en el sistema objetivo, los sensores registraron de inmediato la anomalía central. En órbita de un sol apagado, en medio de un campo de escombros que un día podría haber sido planetas, flotaba la estructura. No era exactamente bella, tampoco grotesca, era definitiva. Grandes bloques cristalinos se interconectaban en ángulos precisos, formando una esfera irregular cubierta por relieves geométricamente perfectos. En algunos puntos, la estructura parecía sólida, en otros, translúcida. Había regiones casi líquidas, como si la materia estuviera decidiendo en tiempo real qué estado asumir. Nada en ella parecía haber sido hecho para ser comprendido por ojos orgánicos. Permanecía inmóvil, pero todas las lecturas indicaban que no estaba inactiva. Pulsos rítmicos recorrían sus capas, como latidos. Campos gravitacionales locales oscilaban de forma controlada, como si el espacio a su alrededor hubiera sido reescrito para acomodar mejor su presencia. Al verla por primera vez, sentí un nudo involuntario en el pecho. No era solo miedo, era reconocimiento. En algún nivel, aquella cosa me resultaba familiar y no había motivo racional para ello. Los canales de comunicación intentaron establecer contacto con la estructura. Ninguna respuesta. Probaron diferentes frecuencias, patrones, lenguajes, nada. Los alienígenas presentes sugirieron símbolos antiguos, formas de emisión que se remontaban a sus registros más arcaicos. El resultado fue el mismo. Era como hablar con una montaña. Aún así, la montaña observada. Pronto quedó claro que la flota de Orión no era la única interesada. Las lecturas indicaron la presencia de otras flotas humanas posicionadas lejos, a distancia segura, y de pequeños grupos de naves pertenecientes a especies que nunca antes se habían acercado a nosotros. Algunas de esas flotas no venían en misión de paz. Había armas apuntadas no solo hacia la estructura, sino unas hacia otras. La humanidad estaba dividida. Parte de los altos mandos veía el despertar de los Baltar como la oportunidad perfecta para redefinir el orden galáctico, siempre que consiguieran orientar o manipular su juicio a su favor. Otra parte creía que la única salida era destruir al coloso antes de que se activara completamente, aún sin saber si eso era posible.
Y existía un tercer grupo, el más peligroso, los que habían decidido que la propia humanidad no merecía ser salvada. Fue entonces cuando el nombre de mi hermano reapareció en mi vida. Antes de desaparecer años atrás, Marcus Arcturus había sido un oficial brillante, un estratega por encima de la media, con una capacidad inquietante para prever reacciones políticas. A lo largo de su carrera, empezó a desilusionarse progresivamente con las decisiones humanas en los conflictos interestelares, especialmente cuando involucraban especies más débiles. Yo sabía que le irritaba la hipocresía de los discursos, los tratados firmados solo para ser violados en la primera oportunidad lucrativa. Sabía también que, en algún punto, esa irritación dejó de ser simple indignación y se volvió algo más oscuro. Los archivos clandestinos que Draven me mostró revelaban que Marcus se había acercado a grupos humanos extremistas que predicaban la entrega total del destino de nuestra especie a alguna instancia superior, no a un dios religioso, sino a una lógica. Esos grupos creían que la humanidad, dejada a su suerte, siempre terminaría regresando a la autodestrucción. Solo un juicio externo podría ponernos en un camino diferente, aunque ese camino pasara por un corte brutal. Cuando empezaron a aparecer indicios de actividad anómala en estructuras Baltar, años antes del incidente en Abraxos 9, Marcus estaba entre los pocos que se tomaban en serio esa posibilidad. Y, en lugar de alertar a las instancias correctas, decidió encontrar por sí mismo esa inteligencia adormecida. Desapareció en una misión no autorizada, lejos de las rutas oficiales. Muchos concluyeron que había muerto. Yo nunca acepté del todo esa explicación. Ahora sabíamos que no solo había sobrevivido, sino que había establecido algún tipo de conexión con los Baltar. Señales codificadas captadas en zonas limítrofes mostraban patrones de comunicación híbridos, en parte compatibles con transmisiones humanas, en parte con un ruido posiblemente originado en estructuras no orgánicas antiguas. Los análisis indicaban claramente la presencia de su código personal de encriptación entre los datos. Marcus había encontrado lo que buscaba y, de algún modo, en ese proceso había puesto mi nombre en el centro de todo. Mientras la flota de Orión evaluaba si atacaría, se retiraría o esperaría, surgió una nueva información, proveniente no de sensores, sino de archivos genéticos. Investigadores vinculados a una coalición secreta formada por científicos humanos y alienígenas que estudiaban artefactos prehistóricos habían conjeturado durante años que algunas líneas orgánicas cargaban rastros sutiles de interferencia externa. Eran marcas quirúrgicas, casi invisibles, escondidas en tramos de ADN que no parecían tener una función clara. La hipótesis más audaz sugería que los creadores de los Baltar no solo habían construido máquinas, sino que también habían plantado semillas en ciertas especies futuras, dejando anclajes biológicos que podrían usarse, en el futuro, como puentes de comunicación. Tras el incidente en Abraxos 9, a alguien se le ocurrió comparar mi genoma con algunos de esos registros. El resultado no fue solo una alineación parcial, fue una coincidencia casi perfecta con el patrón de anclaje más antigua, la de la anfitriona, un ser orgánico destinado a ser interpretado por la red Baltar como clave legitimadora de procesos a escala cósmica. Yo llevaba, sin saberlo, un fragmento de programación, no en mis huesos, músculos o piel, sino en la forma en que mi mente interactuaba con ciertos campos.